poco las aguas entre Colombia y Estados Unidos después de esta llamada que para muchos fue sorpresiva entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Una llamada que, según dice el embajador de Colombia en Washington, duró más o menos una hora, unos 35, 40 minutos, que fue muy amable y sobre todo que, como les digo, apacigua las aguas entre ambos países, sobre todo cuando han estado tan altisonantes las conversaciones a través de redes sociales entre ambos mandatarios y cuando estamos registrando esta situación en Venezuela, pues que continúa, Lucas, en el minuto a minuto. Ayer hablábamos de las 3 fases que planteaba Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el plan básicamente que tiene Washington en Venezuela, y después de esto pasaron más cosas, sobre todo relacionadas con el petróleo, el comercio, es decir, lo que se va a comerciar en Venezuela va a ser producto norteamericano. Sí, señora, anuncio que entregó el presidente Donald Trump minutos antes de conversar con el presidente Gustavo Petro a través de una llamada telefónica. Dice Donald Trump que al mismo tiempo, acuérdese usted, el martes en la noche, anuncia que Venezuela va a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. La gran duda era cómo iba a pasar todo esto. Marco Rubio ayer desde el Capitolio empezó a detallar los planes de Estados Unidos para Venezuela, diciendo que hay un plan de 3 etapas, donde primero va a haber una etapa de estabilización, después va a venir la recuperación y después vendría ya la transición. Y entonces, en la tarde de ayer, PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, confirmaba que en este momento hay una negociación en curso con los Estados Unidos. La gran pregunta es esto finalmente cómo se va a hacer. Pero Donald Trump anunciaba que todo el dinero que llegue a Venezuela por cuenta de este acuerdo petrolero debe ser utilizado, y que en teoría ya se comprometió Venezuela a comprar únicamente productos hechos en los Estados Unidos, insumos médicos, medicamentos, productos agrícolas, los equipos para recuperar la red eléctrica de Venezuela van a ser estadounidenses. De hecho, terminaba diciendo: se comprometen entonces a que Estados Unidos se convertirá en el socio principal de Venezuela. Esto alineado con lo que reportaba ABC News hace unos días, y es que una de las exigencias y una de las demandas de Washington es justamente cortar lazos con aliados cercanos al régimen, como lo es Irán, como lo es China, como lo es Rusia y como lo es Cuba. Entonces, pues esto se está moviendo. Vamos a ver también qué termina de pasar. Ayer habló Diosdado Cabello en su tradicional programa con el mazo dando, sin público, sin cartelera, donde yo no sé si usted se acuerda que leía todos los y empezaba a reírse. Eso no estuvo presente. Simplemente dice que al menos 100 personas fallecieron en los ataques o en la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro. Que fue básicamente la primera cifra oficial que se da desde Venezuela, ¿no? Porque se habló de 32 muertos. Estados Unidos no los confirmó, pero sí el mismo régimen cubano, que habló de estos 32 cubanos muertos, pero estábamos esperando la cifra oficial, que yo les decía, a mí sí me parece raro que el mismo madurismo, yo no sé ni cómo decirles, gobierno interino venezolano. Autoridades interinas, es el término que están utilizando desde Estados Unidos. Que las mismas autoridades interinas venezolanas no hayan dado la cifra oficial de los muertos que dejó un operativo de otro país en territorio venezolano. Ayer fue pues la primera confirmación, dice él, más de 100 muertos, algunos de ellos que no tenían nada que ver con el conflicto, pero pues hablando ya, Gonzalo, del tema energético y del tema comercial, pues sí es un negocio muy redondo e inteligente para los Estados Unidos, porque sacan el petróleo de Venezuela, lo venden, y la plata que le alcanza a llegar a los venezolanos de este petróleo, pues lo tienen que gastar en productos norteamericanos. Cuidado con la cifra de 100 fallecidos, ¿no? Se saben que fueron 32 cubanos y 23 militares venezolanos y 2 civiles. Nunca se ha hablado de 100, al menos hasta el día de ayer, que lo dijo Diosdado Cabello, sin dar más explicaciones. Ayer el señor que usted nos trajo, Gonzalo, el ex general venezolano, habló de 70 acá en el programa. Estoy diciendo, 32 cubanos, 23 militares, estamos hablando de 55 más 2 civiles, 57. Sea uno o sean 100, digamos que el número tal vez no viene al caso, pero lo que sí es cierto es que Diosdado Cabello lanzó esa cifra el día de ayer sin dar más detalles, ¿no? Lo cierto del caso es que, y digo que no viene al caso porque cualquier muerte se puede lamentar, dependiendo de la óptica que uno tenga. Lo que quiero traerle a colación, Jennifer, es que ayer pasó algo interesante. Y más allá del petróleo, que ya se sabe que Donald Trump va a tomar el petróleo venezolano y que Venezuela también está cediendo ante eso, es el tema de la energía. Ayer el secretario de Energía decía, y Lucas nos lo traía, en un foro, que Venezuela necesita cambiar su infraestructura eléctrica. ¿Por qué? Porque el 30% básicamente está completamente destruida. ¿Y eso qué significa? Pues que, digamos, la capacidad que tiene Venezuela para generar o para
explotar petróleo depende también de la energía y de su sistema eléctrico. Pues bien, ayer Delcy Rodríguez, en horas de la tarde-noche, para ser mucho más exacto, en la noche, dice, vamos a empujar a una ley de el sistema eléctrico, modernización del sistema eléctrico en Venezuela. Vamos a cambiar la regulación que hoy en día está establecida en el país para darle un empujón, repito, a ese sistema maltrecho, porque ciertamente está así, de la red energética del país. Coincide el mismo día con las palabras del secretario de Energía de los Estados Unidos. Sí, obviamente van a estar ahí haciendo todo el tema de reformas. De hecho, Jorge Rodríguez, quien fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, hay que decirlo, hablaba esta mañana o anoche sobre las reformas que se van a plantear en el legislativo, y todo esto parece estar en línea a lo que está sucediendo con Estados Unidos. Hablaba incluso de reformas laborales, de reformas constitucionales, de reformas energéticas, de reformas ambientales. Mejor dicho, es una reestructuración del Estado venezolano. Sí, anoche, Jennifer, se dan esas declaraciones y hablaron casi que al tiempo Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, con lo que estaba contando González, y su hermano Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional, ratificado hace algunos días también allí por esta asamblea que por supuesto es controlada por el chavismo. Ahora, es importante decirlo, aunque desde el régimen pues ese no es el discurso, acuérdese que tanto Caroline Leavitt, les contábamos ayer aquí, como Marco Rubio e incluso el mismo Donald Trump han dicho que Estados Unidos está prácticamente tomando las decisiones en Venezuela. Decía Caroline Leavitt que se están dictando todas las decisiones que están tomando las autoridades interinas. Por supuesto, desde el régimen pues no van a aceptar esto, pero eso es lo que han dicho y es lo que decía también Marco Rubio ayer. Tenemos una influencia tremenda y una máxima presión sobre las autoridades interinas, así que sí, yo estoy de acuerdo con usted en que gran parte de lo que se está viendo en estos días y las decisiones que están tomando, tal vez Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello no tanto, y de hecho pues ha habido informaciones en medios estadounidenses, la agencia de noticias Reuters, que por ejemplo se han dicho, se le ha hecho saber a Diosdado Cabello que si no coopera podría tener el mismo futuro que tuvo Nicolás Maduro. Sí, esas son las amenazas constantes, pues obviamente cada uno le habla a sus bases, Lucas, pero pues es cierto que Estados Unidos está ahí, que realizó una operación y que tiene más o menos un bate sobre este gobierno interino, diciéndole haga esto, haga lo otro, aunque por supuesto Delcy Rodríguez, ni Diosdado Cabello, ni Vladimir Padrino van a aceptar que esto está sucediendo. Pero Gonzalo, yo no sé si usted con estas tres fases que ayer dibujaba Marco Rubio, ya uno ve más o menos qué puede terminar pasando, porque sin obviar que el interés principal de los Estados Unidos es el petróleo, pues lo cierto es que esta tercera etapa de transición política, donde ya tiene en cuenta la oposición que va después de todo el tema petrolero, que es el tercer punto, ratificó esto o lo vuelvo a decir, pues de una u otra forma va a terminar beneficiando a la democracia o a la estabilización venezolana. Y yo le decía ayer por qué, porque claro, si un gobierno como Estados Unidos tiene intereses económicos, energéticos o geoestratégicos en un país, pues tiene que estabilizarlo, porque no va a tener estas inversiones, por ejemplo, en el tema petrolero, en un país donde haya dictadura. Entonces, al final, se va moldeando un poco el beneficio para el ciudadano común y corriente en Venezuela. ¿O usted tiene otra lectura? No, pero es que Jennifer, usted hace un hincapié y yo quiero traerlo a colación porque es parte de lo que nos ponemos los venezolanos con la gorra. El tema del petróleo, sí, es evidente, Donald Trump quiere el petróleo. Pero no lo simplifique. Es que acá hay que decirlo. Es decir, cuando comenzó todo esto, Gonzalo, que nosotros Jennifer, decíamos, es decir, la bandera de las autoridades estadounidenses no es la democracia, al menos que sean sinceros, y está siendo sincero, pero a mí no me parece que sea algo para trivializar. No es trivializar, lo que pasa no es trivializar, Jennifer, es que usted tiene que entender que las potencias en el mundo no están en Venezuela porque quieren sembrar flores. Están en Venezuela por su petróleo. Exacto, entonces, lo que estamos diciendo. Perfecto, pero yo no entiendo porque yo no la he escuchado a usted, digamos, alarmada porque China estuviese presente en Venezuela, explotando el petróleo venezolano. Lo que pasa es que nunca había China realizar una operación militar en territorio venezolano, Gonzalo. Y había un gobierno corrupto, que lo hay todavía, porque continúa el madurismo. A pesar de esta operación militar estadounidense, continúa el madurismo gobernando allí, con el visto bueno de los norteamericanos, y ese gobierno corrupto pues tenía unos negocios con los chinos. Entonces los chinos les prestaron miles de millones de dólares al gobierno corrupto en Venezuela, y a cambio de esos miles de millones prestados, pues les enviaban petróleo porque así pagaban los venezolanos. Pero es que hay parte del hecho. Sí, pero ese petróleo no llegaba al venezolano.
usualmente ese petróleo se quedaba. Incluso hay diferentes investigaciones en donde se decía que los pagos que hacía China en los últimos años eran a través de criptomonedas, por un tema de sanciones. Lo que quiero trasladar en este punto, Jennifer, es que Marco Rubio lo dijo, y lo dijo justamente el día después. Esto no es un tema de que pensar en las próximas 15 horas, es pensar en las próximas semanas y meses. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado venezolano es muy grande y la constitución chavista ha permeado todo el sistema estatal. No podemos poner a una persona que evidentemente lo dijo señor Donald Trump, no tiene la capacidad de manejar un país cuando hay que ir desmoralizando, hay que ir acabando con esa estructura criminal para ellos. Pues usted dice que esto